Estaba pensando, estábamos orando con Tati y decíamos qué responsabilidad es predicar la palabra de Dios, ¿no? Es compartir la palabra y también qué privilegio poder hacerlo. En la semana estuve escuchando a un hombre que decía de que el púlpito tiene que estar más elevado en la plataforma, no por la persona que va a predicar, sino por la palabra de Dios que va a ser expuesta. Entonces ese es el motivo por el cual nosotros ponemos unas maderas, una plataforma acá, para que la palabra de Dios sea expuesta y podamos darle el honor que se merece, ¿no? Así que si me permiten, ¿podemos orar? ¿Qué dicen? Oramos y vamos a arrancar. Señor, queremos agradecerte por tu gracia, por tu gran amor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es tan clara, que es viva y eficaz. Tu palabra, Señor, es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, Señor, para redarguirnos, para mostrarnos el camino, Señor, que debemos seguir. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque gracias a ella pudimos venir a Cristo, Señor, escuchando el Evangelio. Gracias, Señor, por la iglesia, por tu plan tan hermoso, Señor, que enviaste a Cristo a morir por nuestros pecados para redimir a tu pueblo. Gracias, Señor, porque nosotros no seríamos nada, Señor, sin ti. No podríamos hacer nada que valga la pena, tendríamos una vida sin sentido, vacía. Pero un día te conocimos, Señor, y cambiaste nuestro corazón, cambiaste nuestra eternidad. Así que te agradecemos por eso, Señor. Gracias por este tiempo. Ayúdanos a poder comprender tu palabra y te rogamos, Señor, que hables a nuestros corazones, Dios. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar. Venimos en una serie de predicaciones. Si recuerdan, la primera fue la creación del hombre, es todo acerca del hombre. La segunda, ¿cuál fue? Que fue la semana pasada. La caída del hombre. Y quiero detenerme un poquitito ahí en la caída del hombre, porque cuando el hombre cae, el hombre peca, ¿no? Comete un pecado contra Dios. Y en Isaías, por ejemplo, 59, dice que las iniquidades hacen una división entre nosotros y Dios, ¿sí? Eso es lo que pasó en el Edén, ¿no? Hubo una división entre el hombre y Dios, y ahora no pueden tener comunión con Dios, y no pueden estar con Dios, ni en esta vida, ni en la futura. Tenemos que tener en cuenta eso. En Proverbios 15, 29, por ejemplo, dice: Jehová está lejos de los impíos. Es decir, Jehová no está cerca de los que pecaron, sino que está lejos. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Tenemos todos estos textos que nos van a afirmar en esto, ¿no? Que cuando el hombre cayó, hubo una separación entre Dios y el hombre. El hombre ya no puede estar en comunión con Dios, no puede estar cerca de Dios. No solamente está separado de Dios, sino que está muerto. Dice: la paga del pecado es muerte. Entonces tenemos esta conclusión de la caída, ¿no? Y las consecuencias de esto fueron la culpa, la vergüenza, el temor. No poder ser bueno realmente, no poder ser amoroso realmente, sin comunión con Dios, sí o sí siguiendo una religión falsa, porque sin Cristo, luego del pecado, no puedes tener una religión verdadera, siguiendo una religión falsa, siendo enemigo de Dios, teniendo una mente entenebrecida, esclavos del pecado, es decir, que lo único que hago es pecar. Enfrentarse a un Dios santo un día en el futuro, en el gran juicio del trono blanco, siguiendo mis pensamientos, siguiendo mis deseos, haciendo supuestamente lo que yo quiero, y también la separación eterna con Dios. Esto es el infierno eterno y el sufrimiento eterno, ¿sí? Entonces, cuando Adán y Eva pecaron y ellos cayeron, ellos quedaron condenados
porque ahora son enemigos de Dios, están lejos de Dios y parecía que no hay esperanza. Y encima, si ellos intentaran hacer algo, no llegarían a Dios, porque todo su ser, toda su alma, su cuerpo, está contaminada del pecado. Así que este es el poder que el pecado tuvo en Adán. Si vos lees el Nuevo Testamento te vas a dar cuenta que esta caída no afectó solo a Adán y a Eva, sino a todos. Nos afectó a todos. David dice, en pecado me ha concebido mi madre. Desde que nacemos somos pecadores. Y todos los que son nacidos nacen de esta forma, condenados. Condenados al infierno, al sufrimiento eterno. No hay salvación por nosotros mismos. Así que este es el panorama que nosotros tenemos y ahora la pregunta es ¿cómo este hombre separado de Dios puede salvarse? ¿No? Esa es la pregunta que nosotros tenemos. Y a lo largo de la Biblia nosotros vamos a aprender algo que es muy importante y es que el hombre no toma la iniciativa, sino que es Dios quien toma la iniciativa, porque en Romanos 3:11 dice no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno que busque a Dios. Agarrá a ese hombre más bueno, el más amable de todo el planeta, y ese hombre no busca a Dios. Si te dice que sí, es mentira, porque la palabra dice, no hay quien busque a Dios. El hombre está tan contaminado del pecado que no busca a Dios. Es más, hace sus propios dioses, ¿no? Dioses que le convengan. Y en este estudio que ahora vamos a realizar, vamos a hablar acerca de la salvación del hombre y vamos a leer bastante. Hoy vamos a leer, yo elegí muchos versículos, pasa que el tema está en toda la Biblia, no sé si se dieron cuenta. Vamos a leer bastante, no le voy a llevar de versículo a versículo, sino textos largos, ¿sí? Del Pentateuco. Pero vamos a hablar acerca de este tema de la salvación, es el tema de la Biblia, pero vamos a estudiar una sola doctrina. Son muchas doctrinas que hablan acerca de la salvación y vamos a estudiar solo una, porque si no estaríamos mucho tiempo y no nos alcanza. La doctrina es la expiación, ¿sí? Vamos a estudiar esa doctrina y quiero, para comentarles algo, es que Dios decidió que la salvación del hombre sea por medio de un sustituto, ¿sí? Tengan eso en mente, esto es re importante. Entonces, esta doctrina se llama la expiación sustitutiva, porque hay un sustituto que ocupa nuestro lugar, el lugar del pecador. Este sustituto debe ser inocente, es decir, yo no puedo morir por Mario y Mario no puede morir por mí, porque nosotros tenemos cada uno nuestros pecados. Así que, y para esto Dios instituyó un sistema de sacrificios, dio muchas imágenes en el Nuevo Testamento, donde por ejemplo un cordero moriría y la sangre de esos corderos cubrirían el pecado. Pero vemos algunas, como un destello de esta doctrina de la expiación sustitutiva en Génesis. ¿Quieren acompañarme a ver así? Vamos a Génesis capítulo... Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 17. Es el mandamiento que Dios le da a Adán. Dice así: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ahora vamos a Génesis 3:21. Ellos los dos comieron y tenemos una sorpresa, no mueren al instante. Eso nos tiene que llamar la atención. Ellos comen y no mueren al instante. Ellos sí mueren espiritualmente, pero no físicamente. Pero ellos debían morir físicamente. No debían estar vivos todavía. Esa es una consecuencia del pecado. Tendrían que haber muerto. Pero en el versículo 21 tenemos un destello de esta doctrina de la expiación. Fíjense lo que dice. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió.
si nosotros nos ponemos a pensar en el contexto del libro de Génesis, esto no se escribió, no lo bajó un ángel en este momento que Dios estaba creando las cosas, sino más bien que este libro lo escribió Moisés, y lo escribió en el desierto. Imagínate eso, ya el sacerdocio ya estaba instituido, todos los israelitas ya estaban familiarizados con los sacrificios, así que para ellos este versículo no era simplemente que Dios sacó del cielo túnicas de pieles, no. Para los israelitas, estas túnicas de pieles tuvieron que salir de algún lugar. ¿Saben de dónde salió? De animales. Los animales tienen pieles. Y Dios sacrificó a 2 animales para no sacrificar a Adán y a Eva, para no asesinar a Adán y Eva, para no matar a Adán y Eva, para no exterminar a Adán y Eva, sacrificó 2 animales, de los cuales extrajo las pieles y se las dio. Esto para nosotros por ahí nos sonaría raro, porque nosotros no estamos familiarizados con los sacrificios y demás cosas, y tiene que haber un sustituto y todo eso. Pero los israelitas sí. Entonces, cuando leemos Génesis, tenemos que leerlo a la luz de esto, a la luz de la audiencia original, que eran los israelitas en el desierto. Moisés estaba vivo todavía. Y ahí vemos esto. 2 animales murieron por 2 pecadores. ¿Sí? Tenemos esta doctrina y vamos avanzando porque tenemos otra cosa más en Éxodo. Vamos a Éxodo capítulo 12. Tenemos el pasaje de la Pascua para que podamos ver un poco más acerca de esta doctrina. Hay muchos pasajes que hablan acerca de esto. Yo tuve que seleccionar algunos. Ahí está, ¿sí? Es la Pascua. ¿Se acuerdan, no? La Pascua, ¿cómo fue? Moisés tenía que liberar al pueblo. Faraón no quería liberarlos hasta que mandó la última plaga. ¿Se acuerdan cuál era? La muerte de los primogénitos. Tenemos ahí. Y luego de esta plaga, el pueblo de Israel va a festejar su salida de Egipto y ellos van a conmemorar este día, cómo Dios los hizo salir de Egipto. Y vamos a leer cómo fue esto, ¿sí? Vamos ahí a Éxodo 12, versículo 1. Ahora sí, vamos a leer bastante, ¿sí? Vamos a leer. Versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y los guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Vamos al versículo 11. Y comeréis así: ceñido vuestros lomos y vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Versículo 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Versículo 29. Y aconteció que a medianoche Jehová hirió a todo primogénito,
en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Hasta ahí nomás vamos a leer. Bueno, ¿ven la historia cómo fue? Cada familia tenía que tomar un cordero. Este cordero tenía que tener algo específico, tenía que ser sin defecto, tenía que ser macho de un año. Eso está en el versículo 5. Te hago un entre paréntesis: el macho de un año para el mente del israelita simbolizaba una inocencia, ¿no? Porque era pequeñito. Entonces la inocencia de este cordero tenían que, como este cordero era inocente, tenían que sacrificarlos por ellos, que iban a tener la muerte. Entonces fíjate esa comparación: moría el cordero y no moría el israelita. ¿Se comprende, no? Se matarán un día específico, todo Israel al mismo tiempo. Decían en 2 tardes, ¿no? Se tenía que matar. Imagínate eso. ¿Cuántas familias había en Egipto? Miles y miles de familias. Imagínate esa escena. Todos al mismo tiempo agarrando un cordero por familia y matando a esos corderos, degollándolos, y que la sangre caiga. Imagínate el olor a sangre que había en ese lugar, ¿no? Imagínate todos manchados de sangre prácticamente, porque eso salpicaba. Lo tenían que hacer de esa forma, al mismo tiempo. No podría hacerlo, bueno, yo una tanda acá, la otra tanda allá, no. ¿Se acuerdan que la comida tenía que hacerlo apresuradamente? Es decir, no había tiempo para perder. Hay que hacerlo hoy a la tarde. En 2 veces vamos a hacer esto. Lleno de sangre estaba Egipto ahí. Y con esa sangre la tenían que tomar cada familia, y tenían que poner en los dinteles y en los 2 postes, ¿no? Tenían que pintar en los dos, bueno, ahí como está la imagen, en los dinteles y en los 2 postes de la casa. Tenían que hacer eso. Y acá hay algo muy interesante, que eso lo tenemos en el versículo 23. Dice: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Esto es interesante porque Éxodo 12 nos cuenta de que Dios mismo pasaría hiriendo a los egipcios. Este juicio es ejecutado por Dios mismo. Podemos pensar también que Dios envió un ángel a hacerlo, porque después dice en el versículo 23: y no dejará entrar al heridor, dice también. Entonces podemos entender de que esta imagen es Dios haciéndolo, o podría haber sido un enviado de Dios, o otra persona de la Trinidad, ¿sí? Así que tenemos todo este conjunto. Este juicio era muy importante. E Israel estaba desprotegido. Todas las demás plagas, Israel ya estaba protegido. Pero en esta plaga, Israel estaba desprotegido. No podían, si ellos no pintaban los dinteles, si no hacían lo que tenían que hacer, iban a morir. Los primogénitos iban a morir. Gracias, amigo. Y esto es interesante, cómo acá vemos un sustituto, que son estos corderos machos de 1 año. Y quiero que ustedes vean el significado que tiene esta palabra Pascua. ¿Lo querés poner? El significado de la palabra es pasar por alto o pasar por encima, ¿sí? Y saben que Dios no pasa por alto el pecado. Yo vi una imagen en internet que decía que Dios pasa por alto el pecado, pero en realidad no es lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es que Dios pasa por alto a la víctima. Dios pasa por alto al primogénito de la casa de Israel, no a sus pecados. Después vamos a hablar qué es lo que sucede con los pecados, pero la Pascua significa esto: Dios pasó por alto a los primogénitos que tenían un sustituto. Al que no tenía un sustituto, no lo pasaba por alto, ¿sí? Entonces, esto es lo que significa la Pascua: pasar por encima, dejar a un lado. Y Dios pasó por alto, no porque ese primogénito era especial
o era muy importante, sino simplemente porque los dinteles y los postes estaban manchados con la sangre de un sustituto inocente. Esa era la razón. Y acá tenemos otro destello más de esta doctrina tan importante. Un cordero, como este cordero murió, entonces este primogénito no iba a morir. Es fácil la cuenta, ¿no? 2 más 2. Como este cordero murió, ahora este primogénito no iba a morir. Pero alguien murió, ¿o no? Alguien murió. Alguien murió. Dios es justo. Dios no pasa por alto los pecados. Para Dios el pecado no es una broma. La naturaleza de Dios es justa, santa. Entonces Él no puede hacer la vista gorda al pecado. Él no puede ver el pecado y hacer como que no lo ve. Él no es como nosotros. Nosotros podemos llegar a hacer eso o no, pero Dios no. Y vamos un pasito más, Arturo. Tenemos en Hebreos capítulo 3, capítulo 11, versículo 28, algo muy interesante también. Dice así: por la fe celebró la Pascua, hablando de Moisés, y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. ¿Saben que esta Pascua se tuvo que hacer por fe? Si Moisés no creía en esto, iban a morir todos. Si ellos tenían fe en esto, ahí sí los primogénitos vivirían. Pero si no, no. No sabemos, no tenemos el dato, pero muchos israelitas tuvieron fe. Moisés principalmente tuvo fe. Por eso está en Hebreos 11, en la galería de la fe. Tuvo fe en esto. Lo que Dios dice es verdad. Y lo voy a hacer. Y lo hizo. Él le creyó a Dios. Él era un hombre salvo, ¿no? Que no era incrédulo. Y muchos israelitas también creyeron en esto. No tenemos el dato si algún otro israelita no lo hizo, pero sí sabemos de que a lo largo de la historia de Israel, muchos israelitas eran incrédulos y no eran salvos. Pero es interesante notar que este acto de la Pascua se tuvo que hacer por fe. La fe siempre tuvo que estar. Dios se encarga de todo, pero yo lo único que tengo que hacer es creerle a Él. ¿Sí? Vamos a pasar una más. Vamos a ir a profundizar un poquitito más. Tenemos el sistema de sacrificios de los sacerdotes, y para eso quiero que me acompañen a Éxodo 29. Vamos a Éxodo 29. Bueno, tenemos ahí a los sacerdotes, tenemos ahí el sistema instituido por los sacerdotes, que los sacerdotes eran representantes del pueblo delante de Dios, y ellos tenían que hacer eso, ¿no? Representar al pueblo y estar delante de Dios. ¿Sí? ¿Una más? Y ahora vamos a ver en Éxodo 29 la consagración del sacerdocio y la primera mención de esta palabra, expiación. ¿Sí? Fíjense, Diego está mirando, ¿será que vamos a leer mucho? Dice, sí, vamos. Vamos a Éxodo 29, versículo 1. ¿Lo tienen? Dice así: esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Del versículo 2 al versículo 8 te dan varias descripciones. Yo las voy a nombrar porque hice un resumen, así no gastamos el tiempo. Y es tomar un becerro, 2 carneros sin defecto y ofrecerlos a Dios. Todo esto lo tenía que hacer Moisés. Tenía que agarrar 2 tortas y panes sin levadura y ofrecerlas a Dios. Moisés debía llevar a Aarón y a los hijos de Aarón a la puerta del tabernáculo. El tabernáculo es el templo móvil, ¿sí? Como estaban en el desierto, no podían hacer el templo ahí, sino más bien un tabernáculo, una tienda donde Dios hacía su morada, pero se movía, porque los israelitas estaban moviéndose. Tenía que llevar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo, y los tenía que lavar con agua.
tenía que darle a Aarón la ropa de sacerdote y ungirlo con aceite. A Aarón solamente, no a los hijos, solo a Aarón, la ropa de sacerdote. Y a los hijos vestirlos con túnicas. A los hijos de Aarón vestirlos con túnicas. Versículo 9, ahora sí vamos a leer. Versículo 9. Le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y le atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Versículo 12. Y la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo. Y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Versículo 14. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. 15. Asimismo tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero y matarás el carnero con su sangre. Rociarás sobre el altar alrededor. 18. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Versículo 33. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para llenar sus manos, para consagrarlos, mas el extraño no las comerá, porque son santas. Acá tenemos la primera mención de la palabra expiación. Vamos a saltarnos ahora al versículo 35 y dice así: Así pues harás a Aarón y a sus hijos, conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado. Fíjense la palabra cada día. Y el sacrificio por el pecado, para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar, y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocar el altar será santificada. Bueno, tenemos esta consagración de los sacerdotes y vieron todo el ritual que tenía que hacerse. Y tenemos la primera mención de la palabra expiación. La idea de la expiación era cubrir el pecado de los hombres. Vamos a una más, Artur. Creo que una más. ¿Una? Ahí está. Ahí tenemos. Esta es la palabra expiación. La palabra expiación la tenemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. En hebreo la palabra es kafar, ¿sí? Pero si vos buscas en Google, la palabra expiación no significa lo mismo que vemos acá, que es cubrir, sino que la palabra en sí significa quitar. Pero esta palabra en hebreo significa cubrir solamente. Ven ahí, hay un hombre que está sacrificando a un cordero y está derramando la sangre. Y si recuerdan el texto que leímos, las expiaciones se debían hacer por el pecado. Es decir, cada día el sacerdote tenía que ir a hacer una expiación, matar a un cordero, un becerro, o una cabra, o diferentes animales, después lo vamos a ver, y esa sangre de ese animal cubría el pecado del pecador, pero solo lo cubría. No lo quitaba, sino más bien que lo cubría. Tenemos la primera vez que se menciona esta palabra es en Génesis, y es cuando Noé recibe la orden de Dios de hacer el arca y le dice: y la calafatearás con brea. Génesis capítulo 6. La calafatearás con brea. Es decir, la cubrirás con brea. La madera está, pero tenía que cubrirla, ¿sí? Tenía que cubrir los huecos de esa madera. Entonces la madera seguía estando, lo que vos veías era la brea que lo cubría. Y lo mismo pasaba con el pecado en el pueblo de Israel. Ellos hacían un pecado, sacrificaban un cordero y la sangre cubría. Y esa era la forma para poder estar en contacto con Dios y tener una relación con Dios. Vamos a ver esto un poco más en detalle en Levítico ahora. Vamos a Levítico capítulo 4.
para que podamos ver la dimensión de todas estas ofrendas, la dimensión de todos estos pecados. Y para comentarles, el libro de Levítico es un libro donde responde una pregunta, y es esta: ¿cómo el hombre pecador puede tener comunión con Dios? ¿De qué forma el hombre pecador puede tener comunión con Dios? ¿Cómo lo puede hacer? Y Dios establece, lo vimos en Éxodo 29, a los sacerdotes y un sistema de sacrificios. Ahora vamos a ver, lo que estorba la comunión con Dios es el pecado, entonces hay que hacer algo para solucionar eso. Y Dios temporalmente hizo esto. Levítico capítulo 4, dice así, versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles, Dios hablando con Moisés: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no han de hacer e hiciera alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. En el versículo 4 habla acerca de que el sacerdote debía poner las manos en el becerro. Esto tiene un simbolismo que después lo vamos a ver. El versículo 13, salteamos: si toda la congregación de Israel hubiere errado y el yerro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llega a ser conocido el pecado que cometiere la congregación, ofrecerás un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión, y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. En el versículo 2, si vos notás, en el versículo 20, si vos notás, habla acerca de que cuando hacen esto hay perdón de los pecados. Porque cuando nos acercamos a Dios como Él lo dice, entonces hay perdón. Y esto es lo que estaban viviendo los israelitas. Versículo 22. Cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde degüella el holocausto. Delante de Jehová es expiación. Versículo 26. Quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Y si alguna persona del pueblo pecare por yerro, esta palabra yerro es hacer algo indebido por ignorancia o por un descuido. La palabra es yegaga, es como un pecado por accidente. No es solamente que no sabía que eso era pecado, sino más bien es que yo no quería hacer ese pecado, pero la debilidad humana hizo que lo cometiera. ¿Sí? Como soy débil, lo cometí, pero yo no quería hacerlo. ¿Sí? Ese es el pecado por yerro. Versículo 28. Luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. 29. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Versículo 35, ya terminamos. Y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación por su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Bueno, y vamos al capítulo 5 ahora, y tenemos en el capítulo 5 diferentes tipos de pecados, ¿sí? Para que vos veas. Primero hay personas que son llamadas a testificar porque fueron testigos de un crimen. Y estas personas no quieren denunciar ese crimen, están pecando. Si tocan un animal inmundo, aunque no lo sepa, es inmundo. Si toca inmundicia de hombre, algún fluido de los hombres que no debería tocar, está pecando. Si jura a la ligera, está pecando. Vamos a Levítico 5:5 y dice: cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó.
y para su expiación traerá Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra, como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Versículo 19. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Acá tenemos grupos de pecados, diferentes grupos de sacrificios y de diferentes tipos de personas, ¿no? ¿Qué personas hay acá? Está el pueblo, están los sacerdotes. Si los sacerdotes pecaban, ¿qué tenían que hacer? Sacrificar por sus propios pecados. Tenemos a los jefes, que esto era generalmente los reyes, los príncipes, algo que estaban relacionados, que tenían alguna dignidad política, ¿sí? Cada persona en general, o el pecado de toda la congregación, el pecado de todo el pueblo en el versículo 13, por ejemplo, de todo el pueblo. Entonces tenemos diferentes personas. Acá nosotros vemos de que Dios no hace excepción de personas. Todos somos pecadores, todos tenemos pecado, y Dios ve el pecado de cada uno de igual forma. El pecado del sacerdote es el mismo que el pecado del rey, y el pecado del rey es el mismo que el pecado de la persona común, que no tiene ningún cargo. Y también Dios ve el pecado de toda una nación, y Dios quiere que los pecados de una nación, cada persona se hagan cargo por ello, ¿sí? Es lo que vemos acá. ¿Por qué? Porque cada uno de esos pecados tienen su sacrificio. Por ejemplo, becerros, que es la cría de la vaca, machos cabríos, en el versículo 22, que es el macho de la cabra. En el versículo 28, una cabra sin defecto, y después en Levítico 5, una cabra hembra o un cordero. Tenemos diferentes sacrificios, diferentes pecados, pecado por yerro, ¿sí? Y tenemos el pecado de una nación, pecado de los príncipes, pecado de los sacerdotes. Y quiero hacer una pequeña conclusión con esto, de que el problema de todo esto no son que hay que hacer muchos sacrificios todo el tiempo, todos los días hay que hacer sacrificio cada vez que hago un pecado. Ese no es el problema. El problema es lo que está en el versículo 19. El problema es que todas estas cosas son infracción. Y dice, y ciertamente delinquió contra Jehová. El problema es el pecado. Ese es el problema. De ninguna manera los israelitas iban al tabernáculo a ofrecer su corderito como algo pesado. No, ¿por qué tengo que ofrecer el único que tengo? No. Porque ellos entendían lo grave que es el pecado. Pecaste una vez por yerro, ¿sí? Tenés que sacrificar al cordero, al mejor, al sin defecto. Y creo que nosotros necesitamos tener esta conciencia, ¿no? El pecado es grave delante de los ojos de Dios. No tenemos que ver el pecado como se nos enseñó en nuestras casas, no tenemos que ver el pecado como nos enseña la sociedad, tenemos que ver el pecado como Dios ve el pecado. Y el pecado demanda que hayan consecuencias para el pecado. Esa consecuencia es la muerte. Entonces todos esos sacrificios eran todos sustitutos. Imagínate el israelita que iba y tocaba una cosa inmunda y no había sacrificio por ese pecado. Muerte. Y listo. Re grave. Bueno, no es tan grave en realidad. Si vos lo comparás con la santidad de Dios, nos parecería que es justo, porque para Dios el pecado es muy grave y lo entendemos por todos estos textos que leímos. Es más, en Números 15 dicen que la persona que hace el pecado con soberbia, lo podríamos decir con mano alzada, que no le importa lo que le digan los demás, que no le importa a Dios, no hay sacrificio para ese pecado en este tiempo. Para la persona que hace un pecado, no por yerro, sino con soberbia, no hay sacrificio para ese pecado. Y después el texto sigue, será cortado del pueblo. Y lo echaban de Israel, lo dejaban sin casa, sin nada. Y se iba, se tenía que ir, porque pecó contra Jehová. Qué grave, ¿no? Nosotros necesitamos en esta época tener esta conciencia del pecado. Porque si no, nunca vamos a valorar el sacrificio de Cristo. Nunca vamos a valorar el sacrificio de Cristo si pensamos que el pecado es una broma, ¿no?
Entonces tenemos que verlo como Dios lo ve. Quiero avanzar en Levítico 16. Le dije que íbamos a leer solo algunos versículos de Levítico 16, ya para cerrar esta parte del Antiguo Testamento. Levítico 16:5 dice así: y de la congregación, estos son el contexto del sacerdocio, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para el holocausto. Tenía que tomar 2 machos cabríos y un carnero para el holocausto, ¿sí? Esta se llama la fiesta de la expiación, y esto se hacía una vez al año. Versículo 6 dice así: y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Versículo 15: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio, delante del propiciatorio. Versículo 17: ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre en hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho expiación por sí, o sea, es decir, por el sacerdote, por su casa y por toda la congregación de Israel. Versículo 20: cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Tenía que traer el macho cabrío vivo. Versículo 21: y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus rebeliones, y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para hacer esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Tenemos un animal que es sacrificado por el sacerdote, por su casa y por el pueblo, y tenemos otro animal que es el macho cabrío, que se les impone las manos. No es un mero toque como suave, sino más bien el sacerdote se debe apoyar en este animal, se apoya en este animal y empieza a confesar los pecados del pueblo de Israel. Este es un símbolo muy importante. Primero, confiesan de que son pecadores y que tienen pecados específicos en la actualidad, es decir, en ese momento. Y segundo, lo que ellos están haciendo es decir, un símbolo de una transferencia de ese pecado. Este macho cabrío, este animal, va a llevar todos nuestros pecados, ¿sí? Entonces, esta era la fiesta de la expiación, pero recordemos, todos estos sacrificios, todos estos animales no podían de ninguna manera quitar el pecado, solo los cubría. Ahora quiero que vayamos al Nuevo Testamento y vamos ahí al Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Vamos a Juan 1:29. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Juan el Bautista es hijo de un sacerdote, así que él la tiene re clara con todo esto, ¿sí? Zacarías es su padre y era sacerdote. Y Juan el Bautista le está hablando a judíos que también la tienen re clara con todas estas cosas de los sacrificios, ¿sí? Y de los corderos. Así que fíjate lo que Juan el Bautista dice viendo a Jesús y estando todas las personas ahí mirando. Juan el Bautista, quien es hijo de un sacerdote, diciéndole a judíos que ya saben cómo son todos estos sacrificios. Recuerden que todos estos sacrificios no podían quitar el pecado, toda esa sangre no podía quitar el pecado,
aunque esos sacrificios se hagan a la perfección, no eran perfectos. El animal que se sacrificaba era sin defecto, sin mancha, aunque no era voluntario porque el animal no tiene capacidad para razonar. Estos sacrificios jamás cesaban, porque siempre solo se cubría por un tiempo y después hago otro pecado y de nuevo tengo que hacer otro sacrificio. Estos sacrificios solo cubrían el pecado. Y estos sacrificios solo eran una flecha apuntando a alguien específico, ¿sí? Y es lo que vamos a leer ahora. Juan 1:29 dice así: y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero es la imagen más preciosa para los israelitas. No es el macho cabrío, no es la cabra, es el Cordero. Para los israelitas, el Cordero es símbolo de un sacrificio perfecto, es lo más preciado. No es lo mismo una cabra que un cordero, no es lo mismo un macho cabrío que el cordero. El cordero era la cría de la oveja menos de un año y representaba en el sistema de sacrificios el sacrificio perfecto. La imagen del cordero generalmente no se veía como si buscas en internet, cordero, corderito, te va a aparecer uno hermoso. Ayer estaba buscando justo y no encontré ninguno con sangre, ni uno. Pero es así como los israelitas tenían en su imagen un cordero lleno de sangre, todo ensangrentado. ¿Por qué? ¿A qué les recordaba? A todos los sacrificios que hacían prácticamente todos los días. Entonces el cordero era generalmente recordado con sangre. Podemos decirlo de otra forma, inmolado o sacrificado a Dios. Los israelitas cada año recordaban la Pascua y la celebraban. Todos los años, y todos los años recordaban esa salida de Egipto. Todos los años ellos recordaban como todas las familias mataban a un cordero por familia y toda esa sangre que caía y cómo esa sangre después eran pintadas en los postes y en el dintel. Y gracias a esa sangre los primogénitos no murieron. Los israelitas tenían esto en su mente. Yo quisiera que nosotros hoy también la tengamos. Un cordero ensangrentado, un cordero chorreando sangre. La sangre del cordero no solo era icónica y presente en la mente del israelita, sino que era sumamente importante. Sin la sangre, ¿qué hay? ¿Hay perdón? No, sin sangre no hay perdón. Porque si yo digo que maté al cordero, tiene que haber sangre. Por eso era muy importante la sangre. La sangre mostraba que se terminaba con la vida del cordero. Tenemos un versículo en el Levítico que dice así: porque la vida de la carne está, en la sangre está, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Este es un versículo que lo malinterpretan un montón, dicen... Bueno, en ese tiempo obviamente los israelitas no podían comer la sangre de los animales por este principio. Pero este versículo apunta a que iba a haber una sangre que iba a ser derramada y que iba a salvar las almas de las personas. Si ustedes conocen a Cristo, ustedes saben de quién es esa sangre, ¿no? De Cristo. Este no es un versículo para decir que no hay que comer morcilla, sino que es un versículo para recordar en nuestro corazón de que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Como se terminó la vida de este animal, entonces yo ahora tengo vida, sigo vivo. Como se derramó la sangre de este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por ese motivo yo tengo vida eterna. Solo por eso y nada más. La sangre indicaba un intercambio o un sustituto. Por esa sangre derramada, mi sangre no es derramada. Este animal muere, entonces yo no muero. Esa vida es tomada y yo salvo mi vida.
o mejor dicho, yo salvo mi alma. Este Cordero del que Juan nos habla, ¿querés pasar una más? Tenemos un versículo también en Hebreos 12, dice, y no por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, hablando de Cristo. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, únicamente por la sangre de Cristo. Este Cordero del que Juan nos habla no es un Cordero ordinario. Ni siquiera podemos decir que este Cordero, de este Cordero del que Juan nos está hablando, no podemos decir de que sea el mejor Cordero, ni que sea el Cordero principal, ni el primer Cordero. No, que ni se nos ocurra ponerle títulos tan bajos a este Cordero, porque este Cordero no es el mayor Cordero ni el Cordero principal. Este Cordero es el Cordero de Dios. Ese es el título. No es el mayor Cordero ni el mejor Cordero, es el Cordero de Dios. Ese es el título. Y no le tendríamos que cambiar el título, es el Cordero de Dios. Que es Cordero de Dios significa que es propiedad de Dios y que es provisión de Dios. Y no es provisión de los hombres. Los hombres nunca, jamás, de los jamases, podrían haber provisto tal Cordero. Jamás. Solo Dios pudo haber provisto este Cordero. Y por eso es el Cordero de Dios. Y nos quedamos con ese título. Porque la Biblia enseña que la salvación es del Señor. Dios tomó la iniciativa y Él dio el Cordero. El Cordero es de su propiedad y Él dio el Cordero. El Cordero es la provisión de Dios para nosotros, que estamos ahogados en el pecado, que no podemos hacer nada bueno, nada justo. Y la Biblia enseña que la salvación de nuestras almas, la salvación del pecado y sus consecuencias no pueden ser por obras humanas. Por ese motivo tuvo que estar el Cordero de Dios. El Cordero de Dios es la única alternativa a nuestra salvación. Dios envió a su Cordero y es la única alternativa, no hay otra. Este Cordero es el Cordero de Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este es el Cordero de Isaías 53:7. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los sacrificios del Antiguo Testamento solo cubrían el pecado y no hacían una verdadera expiación. Recuerden, la palabra expiación en el Antiguo Testamento era kafar y era solo cubrir. Pero cuando llegó el Cordero de Dios, este Cordero hizo una verdadera expiación y Él ahora quita el pecado del mundo. Solamente por el sacrificio de este Cordero es que Dios quita el pecado. Prácticamente el sacerdote tenía que estar todo el tiempo sacrificando a los animales, pero este Cordero se ofreció una vez, una sola vez y para siempre. ¿Por qué? Porque un solo sacrificio de este Cordero ya es suficiente. Vamos a ver un texto ahí en Hebreos. Dice así: porque tal sumo sacerdote nos convenía, hablando de Jesús, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublimes que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, una sola vez y para siempre. ¿Uno más? Ahí está, vamos a quedarnos ahí. El sacrificio se hizo una vez y para siempre. De otra manera, no pudo haber sido. Había un solo cordero, pero este era el cordero perfecto. Este cordero fue verdaderamente perfecto. ¿Recuerdan? Corderito, menos macho, menos de un año, simbolizaba esto, la perfección, pero realmente no era perfecto. Pero este sacrificio de este cordero sí es perfecto y puede quitar el pecado. Porque Dios
cargó en Él todos nuestros pecados. Por ese motivo puede quitar el pecado. Este es el texto de Isaías 53:5, dice: Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Jesús fue nuestro sustituto. Este es el tema, ¿no?, de lo que estamos hablando. Jesús fue nuestro sustituto. Nosotros pecamos, pero Él no pecó. Y en vez de que nosotros tengamos muerte, Jesús tuvo la muerte. Nosotros deberíamos haber ido al infierno y recibir toda la ira de Dios por el pecado, pero fue Jesús en la cruz quien cargó nuestros pecados y recibió la ira de Dios que nos pertenecía a nosotros. Y solo por medio de Él, Dios quita todo pecado. Solo por medio de Cristo. Recuerden esa tarde en Egipto donde miles y miles de familias sacrificaban a los corderos. Todos esos sacerdotes que sacrificaban a esos corderos, junten a todos esos corderos durante toda la historia de la humanidad. Junten toda esa sangre. No se compara con este cordero y con la sangre de este cordero. Este es el cordero perfecto de Dios. Si pondríamos en una balanza todos esos corderos, serían nada comparados con el cordero que es Cristo. Porque esos corderos y esa sangre nunca pudieron quitar el pecado, solo lo cubrían, y solo el Cordero de Dios pudo hacerlo. Solo el Cordero de Dios pudo hacerlo. Para finalizar, quiero llevarlos a meditar en algo. Si sos creyente, esta es una doctrina muy importante, porque si vos entendés esto y lo creés, entonces tu vida tuvo que haber tenido un cambio. Tuvo que haber hecho un cambio de 180 grados. Antes estabas lejos, entenebrecido, enemigo de Dios, lleno de pecado. No podías hacer nada bueno, nada amoroso. Y ahora que vino este Cordero a tu vida y vos lo recibiste por fe, ahora te cambió el corazón. Y ahora, por primera vez, podés tener una comunión con Dios. Una verdadera comunión con Dios. Y poder estar delante de Dios por medio de este Cordero. No desperdiciemos nuestra vida estando lejos de Dios, sino más bien estemos cerca de Dios ahora que podemos, gracias a este Cordero. No menospreciemos a este sacrificio pensando que es algo que ya sabemos y queda en el pasado, sino más bien cada día recordemos a este Cordero y busquemos tener intimidad con Él. Si aún no conoces a Cristo, no importa si venís hace mucho, si venís hace poco acá a la iglesia, eso no es lo importante. Si vos entendiste de que tus pecados te separan de Dios, de que estás lejos y que no hay oportunidad por tus medios de acercarte a Dios, yo quiero darte una buena noticia. Dios envió a su Cordero, a Cristo, a morir por todos nuestros pecados. Si vos le recibís, Él quita tu pecado. Él perdona todos tus pecados. Solo tenés que creer en Él, solo tenés que ejercer fe. Si vos crees en Cristo, en que Él murió por tus pecados, en ese instante pasás a ser un hijo de Dios. En Romanos 10:13 dice: todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y yo quiero llamarte a eso, a la salvación. No estés lejos de Dios, acércate a Dios por medio de este Cordero, del Cordero perfecto, del sacrificio perfecto de Cristo. Invoca el nombre del Señor, pedile al Señor que te salve, que te limpie el pecado con su sangre. Él lo va a hacer. Oramos.